salud y algo más. Amigos, ya estamos de regreso con más de Salud y Algo Más. Nos acompaña en este segmento Jonathan González, especialista en medicina paliativa y tratamiento del dolor. Feliz mañana, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre el tratamiento en pacientes con cáncer, pero me gustaría entrar definiendo sobre qué es el dolor. Ese dolor al que muchos le temen, al que les hace entrar en un mundo donde no quieren salir, donde no pueden controlarlo. Bueno, el dolor se puede definir como una experiencia sensorial desagradable, ¿ok? Que si no se trata a tiempo, pues bueno, desmejora muchísimo la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Además, es importante hablar sobre esa clasificación del dolor. ¿Existen ciertas etapas? Sí, tenemos el dolor agudo y el dolor crónico. Okay. El dolor agudo es un dolor que se da menos de un mes, y el dolor posterior a de un mes a 3 meses se dice que es dolor crónico. De hecho, las últimas investigaciones dicen que un dolor que pasa de un mes ya es dolor crónico y es un dolor que se puede prevenir. Ok, ¿y hay ciertos tipos de dolor también que sí. existen? Tenemos el dolor nociceptivo, que es el dolor causado por lesiones musculares, lesiones óseas, y el dolor neuropático, ¿sí? Que es un dolor causado por daño o afectación de nervios, consecuencia de alguna enfermedad o patología que los daña. Y otra clasificación es el dolor oncológico, que es otra cosa aparte. En este caso, doctor, y gracias a todos los avances, ¿cómo podría describirse ese tratamiento que existe para atacar el dolor, para tratar el dolor? Bueno, hay varias líneas de tratamiento para tratar el dolor, básicamente utilizamos la escalera analgésica del OMS, que nos dice, comenzamos con AINES, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y luego pasamos a la segunda etapa, que ya son opioides débiles, y bueno, la tercera etapa, el tercer escalón, son opioides potentes, que ya entran la morfina y sus derivados. Y la última escala, que son los procedimientos intervencionistas para el alivio del dolor. Y en el caso, doctor, de los pacientes con cáncer, ¿cómo es el manejo del dolor? Mira, el manejo del dolor en pacientes oncológicos es un manejo complejo, ¿sí? Visto que es un dolor bastante intenso, insidioso, y hay que de una vez entrar con opioides potentes, ¿sí? Y tratarlo de forma, no solamente utilizar técnicas a veces invasivas, es muy variable porque el dolor es muy intenso y depende de el tipo de lesión o el tipo de la ubicación que tenga el tumor, pues va a ser más o menos doloroso. Entonces hay que hacer una analgesia multimodal. Esta es la forma de tratar el dolor oncológico. Y el dolor, sin duda, doctor, puede desmejorar de alguna forma la calidad de vida del paciente, bien sea un paciente oncológico o no. Sí, totalmente. Un paciente con un dolor crónico, un dolor oncológico, es un paciente que va a tener una desmejora muy notable de la calidad de vida, porque son pacientes que no duermen, que no comen, tienen muchas dificultades en su movilidad, en su día a día. Y eso notablemente, pues bueno, desmejora, lo despersonaliza, deja de ser esta persona que normalmente era y se convierte en otra persona. Y eso es importante, pues tomar en cuenta ese factor. ¿Qué tipos de pacientes, doctor, recurren o pueden recurrir a este tipo de tratamientos? Porque llegan a una etapa en que ya no soportan, en que ya no quieren vivir por ese mismo dolor. Sí, bueno, son pacientes de verdad que pasan por muchas dificultades, ¿no? Tienen muchos problemas y eso que dices que no quieren vivir, eso es importante, ¿sí? Porque estos pacientes llegan a un punto donde ya no quieren vivir, no quieren nada. No quieren nada con la vida. No quieren nada con la vida, ¿sí? Y ahí es donde nosotros hacemos más hincapié y tratamos, eso hay que prevenirlo, ¿sí? Porque el paciente, desde que comienza con el dolor,
hay que evitar que eso pase. O sea, pero ¿cómo podemos prevenirlo? Es importante ese punto que toca, Sí. porque a veces avanzamos tanto y no tomamos esas medidas y ahí es cuando vienen las consecuencias. Sí, eso se previene con una referencia oportuna cuando su médico tratante, bien sea en este caso pacientes oncológicos, el oncólogo, se da cuenta que tiene el paciente un dolor muy intenso, de difícil manejo, de inmediatamente tiene que referirlo con los especialistas en dolor, en medicina paliativa, para que nosotros hagamos el abordaje de ese paciente y hacer el proceso de tratamiento del dolor lo más llevadero posible, lo más eficaz y aliviar el sufrimiento. Eso es uno de los preceptos fundamentales de la medicina paliativa, aliviar el sufrimiento de esos pacientes. Una vez que ya la persona empieza o el paciente a recibir este tratamiento, como usted lo describe, ¿sí se siente una mejoría? ¿Es inmediata? Sí, notablemente. Podemos comparar los pacientes que reciben la medicina paliativa, los cuidados y el alivio del dolor desde el principio de la enfermedad y los que no la reciben, que vienen ya casi en estado terminal, con pacientes muy avanzados o patologías que han sido muy mal controladas, ¿no? Y se nota, pues, evidentemente, que el paciente no sale adelante, no quiere progresar y ha desmejorado mucho su calidad de vida. En cambio, el paciente que recibe nuestro tratamiento desde el principio, de verdad que el cambio es notable, ¿no? O sea que sí se puede rescatar a ese paciente de ese círculo donde se encuentra, en ese cuarto de 4 paredes donde dicen, no, yo no voy a salir, pero sí se puede rescatar a ese paciente. Y hay algo que se hace muy común en muchos pacientes con dolor crónico, que dicen, no puedo hacer más, ya no hay más nada que hacer. Mentira. Claro. Sí hay que hacer. Con esos pacientes hay mucho que hacer y es donde nosotros, pues bueno, sacamos todas las herramientas terapéuticas que tenemos y bueno, tratamos de mejorarle la calidad de vida a esos pacientes. Yo siempre digo que cuando a una persona se le es detectada una patología, es 50% enfermedad y el otro 50% depende de la persona. Sí. Es ese manejo psicológico, esa disposición que tú tienes a recibir el tratamiento, a recibir esa ayuda, a que bueno, a tener esa fuerza, esas ganas de salir adelante pese a la patología que sea. Doctor, pero vamos a describir un poco sobre en qué consiste ese tratamiento, esa medicina paliativa que usted maneja perfectamente. Ok, bueno, fíjate, la medicina paliativa es una rama de la medicina, ¿sí? Que se encarga de aliviar y prevenir el sufrimiento de pacientes con enfermedades avanzadas, ¿ok? Inicialmente esto comenzó como para tratar pacientes oncológicos, ¿sí? Y en el tiempo ha mejorado, se han incluido pues patologías no oncológicas como pacientes cardiópatas, pacientes nefrópatas, ¿ok? Incluso pacientes con fibromialgias y otro tipo de patologías crónicas, ¿no? Incurables, ¿sí? Incluso pacientes diabéticos pueden beneficiarse, hipertensos, de la medicina paliativa, y se basa fundamentalmente en mejorar los síntomas que presenta durante el transcurso de su tratamiento o el transcurso de su enfermedad. ¿Esto no tiene una edad en específica a la que se pueda recurrir a este tratamiento? Por ejemplo, en el caso de los niños. No, para nada. Nosotros tratamos pacientes pediátricos. Claro. Perfecto, sin ningún problema, y de verdad que se benefician muchísimo. Claro. Bueno, doctor, ya para irnos al corte, si nos puede dejar recomendaciones y un mensaje para esos pacientes que están viviendo esa etapa difícil de una enfermedad en el que se sienten ahí ahogados y que el dolor a veces no los deja surgir y que por supuesto esto interrumpe en su vida cotidiana. Bueno, miren, para esos pacientes que le dicen que no hay más nada que hacer, sí hay que hacer, ¿sí? Sí hay. Si hay mucho que hacer, hay que tratar el dolor. El dolor no puede ser su carta de presentación, ¿sí? Y el dolor se alivia, se trata y pueden volver a su actividad cotidiana, de lo más normal. Claro. Bueno, agradecida, muchísimas gracias por su participación. Jonathan González, especialista en medicina paliativa y tratamiento del dolor. Amigos, nos corresponde marcar una pausa, pero al regreso estará con nosotros la doctora Leonor Olivero, nefrólogo especialista en enfermedades renales, y nuestro tema a conversar, litiasis renal. Unos minuticos, pero volvemos enseguida. Salud y algo más.